Le damos la bienvenida una vez más a nuestra serie de enseñanzas de video titulado Talmil. Y hoy te quiero hablar sobre el tema de la oración. No sé si nunca te has encontrado tan frustrado en tu vida de oración, que no hayas el qué, ni el cuándo, ni el cómo. Y quieres pedirle a una persona ayuda, ayúdame. ¿Cómo es que yo debo de orar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que yo debo de pensar? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo que me acerco a esta cosa que se nombra la oración? Etcétera, etcétera. Bueno, hoy día encontramos este tema y lo quiero titular Nuestro ayudador en la oración. Nuestro ayudador en la oración. Cristo propio nos habla a nosotros sobre este tema. Y abre su Biblia en Juan capítulo 14 y quiero que usted vea conmigo Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan en capítulo 14, versículos 16, 17 y 18. 16 hasta 18, Juan capítulo 14. Note estas palabras. Y yo rogaré al Padre, mira, Jesús le está pidiendo al Padre, y Él os dará otro ayudador, consolador, Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. No de vez en cuando, para siempre. Y luego Él dice en versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Note bien, Él nos dice a nosotros, el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, dice que Él le habla al Padre para nuestro beneficio de enviar a la persona del Espíritu Santo que vive en nosotros. Estamos hablando de los creyentes genuinos, los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son los únicos que tienen la presencia de la persona del Espíritu Santo que mora, que vive en ellos. Y por consecuencia tenemos a nuestro par. ¿Ves? Tenemos la ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tenemos la presencia de Dios en nosotros, con nosotros, y por consecuencia tenemos el consolador, el ayudador que necesitamos para orar. Porque dice que el mundo no puede. Los que no son creyentes no tienen ayuda para orar. Solamente los creyentes. Ahora es cierto que el incrédulo puede orar y Dios le contesta su oración de salvación. Eso sí. Pero estamos hablando de tener una relación íntima, continua con Él, para nuestro propio desarrollo. Eso viene por medio de la persona del Espíritu Santo. Ahora, uno de los estorbos más grandes para nuestra vida de oración es la falta de perseverancia. Qué palabra tan fea, perseverancia. Porque no tenemos aguante, no que tenemos la paciencia. Mira bien, muchas veces dejamos de orar demasiado tiempo. Mira, cortamos de antetiempo porque no perseveramos. Mira, sentimos que por haber pedido, supuestamente, solamente por el hecho de pedir, que la respuesta debe de llegar de inmediato a nuestra necesidad, ser satisfecha rápidamente. Qué egoísmo tenemos, ¿no? Pero Dios no es un sirviente en un restaurante que te está sirviendo el plato
Dios no es un sirviente esperando traernos justo lo que necesitamos en el momento que se lo pedimos. En la mayoría de los casos tenemos que ser, mira, escuche bien, otra vez, aquí hay dos palabras que no nos va a gustar. Necesitamos, mire hermano, tenemos que ser pacientes y seguir orando, aun cuando no lo sentimos. A todos los cristianos nos ha sido dado el Espíritu Santo. A todos los cristianos genuinos, verdaderos, se le ha dado el Espíritu Santo para sellar nuestra relación con Dios. Y Él es quien nos guía a cuanto a cómo orar. Esa es la ventaja que tiene un cristiano, que ha sido sellado en su relación con Dios, con el propósito de mantener una relación íntima con Él. Y nos enseña cómo orar. Mira, si tú inviertes suficiente tiempo, escúchame, si inviertes suficiente tiempo en la palabra de Dios, tú poco a poco vas a desarrollar la voz de Dios en la palabra de Dios. Vas a aprender a discernir que esta es la voz de Dios en la palabra de Dios. Y con el tiempo tú vas madurando y madurando en oyendo, escuchando, en el oír la voz de Dios, que cuando llega el momento de orar no va a tener la gran dificultad. Mira lo que dice Romanos en capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 dice esto en versículo 26. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creemos que a veces debemos venir a Dios solo cuando tenemos una necesidad. Dios guarde. Tú sabes que para muchos que dicen que son creyentes genuinos, la única vez que se presenta delante de Dios es cuando tiene una necesidad. Papito, ¿qué clase de relación es esa? Es de una sola vía nada más. No existe reciprocidad. Muchos. Es la única vez cuando se presentan con Dios es cuando tienen una necesidad. Nada más. Cuando tienen una necesidad. Pero aparte de eso, ni se acercan. Y ese es el gran error. Y por esa razón te cuesta orar. Porque nunca has desarrollado una relación de reciprocidad. Mira bien. Pero la oración lleva a la intimidad con Él. Y es lo que Él quiere. A la intimidad con Él. Si Dios nos diera todo lo que quisiéramos cuando se los pidiéramos, no seríamos capaces de entender la dinámica de nuestra relación con un Dios vivo. Nunca aprenderíamos cuán importantes son estos dos conceptos que a nadie le gusta. Mira, la primera es la paciencia y la dependencia. La paciencia y la dependencia. La verdad es que en nuestra arrogancia somos impacientes y independientes. Pensemos en el apóstol Pablo. Nos dice que él rogó 3 veces que le fuera quitado ¿qué? Su aguijón en la carne, antes de recibir
respuesta negativa del Señor y el Señor le dijo, no. Le dio retumbantemente una palabra, no. Y mira la forma como lo hizo. En 2 Corintios, en capítulo 12, en versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios así, dice, y dada a la extraordinaria, grandeza de las revelaciones, por esta razón, mira lo que dice Pablo, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Wow. Mira bien. Es probablemente lo que estamos hablando aquí que se refiere a 3 largos periodos, mis hermanos, en los que Pablo oró por recibir alivio. Le estaba rogando. Nunca ha rogado al Señor por un buen tiempo. Pero imagínense que 3 veces, 3 tiempos de periodo de tiempo larguísimos, donde él estaba orando, pidiendo al Señor ponga alivio, y el Señor le contestó, no. Porque ves, Dios tenía un propósito. Pero como Pablo había invertido tanto tiempo en la palabra de Dios, él pudo discernir la voz de Dios cuando le dijo, no, aquí hay otro propósito. ¿Y usted? ¿Puede decir igual? Que puede reconocer las respuestas y qué significa la respuesta, que Dios está haciendo otra cosa en tu vida. Mira, cuando hemos estado orando por mucho tiempo en cuanto a algo y no sentimos que nuestras palabras están yendo a ninguna parte, hermanos, por favor, no quiere decir que debemos dejar de hacerlo. Perseverar. No es por tus sentimientos, no es por mis sentimientos. Nuestros sentimientos no significan nada, mis hermanos. Tenemos que seguir orando en medio de esa situación, continuar orando. Dios está escuchando con atención nuestro clamor y su Espíritu es nuestro acompañante constante. Aunque no podamos sentir su presencia o su ayuda, porque no se trata de tus sentimientos, de lo que tú puedes presenciar. Mira, hermanos, en vez de dejar de orar, escúcheme bien, quisiera pedirle al Espíritu Santo que le ayude a usted a perseverar.